Buenas noches, mi nombre es Santiago Alejandro Rodríguez Alvarado. Soy de segundo básico, sección D, clave 32 del Colegio Salesiano Don Bosco. El día de hoy les vengo a explicar algunos problemas sobre PHP. De primero leamos lo que nos dice. Dice, usando su libro de texto, Fundamentos en PHP, realice lo que se le pide a continuación con su editor de código Sublime Text y su servidor Sham Control Panel. En el primero nos dice, problema 96, página 327 a la 329. Vamos a ver qué es lo que nos dice el enunciado del problema. El problema dice así, dado los dos números enteros, hallar la suma. Creo una función para resolver el problema. O sea que si no se entiende mucho, lo que dice este problema es que nosotros vamos a crear un programa en el cual nosotros ingresemos dos cifras enteras y hallemos la suma entre esas dos cifras. Pero ¿qué es lo diferente en esto? Que en esto vamos a necesitar otras variables que antes no utilizábamos. En otros problemas no lo utilizamos. Ahora vamos a utilizar otras variables que nos van a ayudar a hacer eso. Este problema, ¿de acuerdo? Ahora vamos aquí a nuestro Sublime. Aquí yo ya tengo mi problema 96. Como pueden ver, como cualquier problema de PHP, inicia con el PHP. Porque el plaintext siempre va a ser PHP. Aquí se puede ver que lo tenemos en PHP. ¿De acuerdo? Aquí comenzamos con nuestras variables. Nuestras variables va a ser $N1, que va a ser el primer número que vamos a ingresar. Luego vamos a ingresar el segundo número poniendo $N2. Y de último $S. $S va a representar la suma entre estos dos números. Ahora nosotros vamos a poner nuestro if. Nuestro if es lo que va a hacer que todo esto se haga verdad. Entonces aquí nosotros vamos a hacer el if else. Y lo vamos a poner dentro de post. Y este btn calcular porque esto va a servir para que a la hora que apachemos el botón nos mencionen todo este proceso, se quede archivado el proceso que vamos a hacer. Entonces de primero vamos a poner N1 y N2 y lo vamos a poner que N1 va a ser igual a post $-post y lo vamos a referir como txtN1. Luego vamos a hacer el $N2. El $N2 igual lo vamos a poner y vamos a poner $-post y lo vamos a referir como txtN2. El proceso es que nosotros vamos a poner el $S, que es el de que va a representar a la suma, y lo vamos a poner así. Es igual y vamos a poner la palabra sumar. Vamos a poner la palabra sumar y vamos a poner entre paréntesis N1 y N2. Y cerramos con un punto y coma. Luego vamos a ir con las funciones. Estas funciones es lo distinto a lo que hemos hecho. Igual el proceso no es igual. Pero estas funciones es lo que va a complementar eso. Porque ya no vamos a utilizar ni ciclo for ni nada por el estilo, sino que ahora funciones. Entonces nosotros aquí ponemos función, sumar,
fusión, sumar, ponemos dólar número 1, dólar num 1 y dólar num 2. Entonces ya nosotros aquí declaramos que va a ser dólar S va a ser igual a dólar num 1 más dólar num 2. Y el return va a ser S. O sea, el return S es como que no se va a quedar en una sola cifra, sino que va a seguir sumando. Y esto lo cerramos igual con el signo de interrogación y el signo de mayor. ¿Ok? Ahora ya nosotros aquí pasamos a nuestro HTML. Nuestro HTML vamos a tener un head. En este head va a contener nuestro título. Este título es el título de la pestaña. O sea que a la hora que nosotros vayamos al buscador, nos va a aparecer el título que pusimos acá en la pestaña. Luego de eso tenemos nuestro style. Esto es opcional. Esto es para que nosotros pongamos un color diferente a donde está la suma o el resultado o el total. Ahí es donde nosotros le vamos a poner el color. Por ejemplo, yo le puse como un celeste. Y es este código. El de que nosotros pusimos acá es el código del celeste. Va a estar en el texto fondo. A la hora que nosotros vengamos y lo pongamos en una fila, vamos a poner texto fondo. ¿De acuerdo? Esto es la palabra que va a alinear el color con la etiqueta. Y el color, background color, y el código es celeste. Cerramos aquí con nuestros signos y cerramos el style y también el head. Abrimos el body, que el body va a contener al form. El form es donde nosotros vamos a poner que va a ser de método post, como lo habíamos dicho al principio, y el action, que es el cómo nosotros lo vamos a guardar. Por ejemplo, el de nosotros lo vamos a guardar es como problema 96.php. Así es como lo vamos a guardar. Problema 96.php. Ponemos nuestra tabla que va a tener las medidas, así como de borde va a ser 0 y de altura va a ser 242. Anchura que abrimos nuestro TR. Dentro del TR vamos a poner nuestro TD. TD Colespan 2. El Storm. Y dentro del Storm vamos a poner el título que va a tener el problema. Ahí sí ya es el título del problema. Como nos aparece aquí, problema 96, es lo mismo. Es lo mismo que es el mismo título. Entonces nosotros acá lo ponemos como problema 96. Cerramos nuestro TR, abrimos otro TR y ponemos un TD. Un TD que va a tener 79 de medida y 144. Y el título va a ser número 1. Dentro de esto, nosotros vamos a poner el input. El input que va a ser un tipo texto. El nombre va a ser txtn1 como nosotros lo identificamos y también como lo pusimos al principio, que era este. Nosotros le pusimos txtn1, igual lo vamos a poner en la primera casilla. Entonces nosotros también vamos a ponerle txtn1 porque así nosotros lo identificamos. El ID va a ser igual que el nombre. Podemos ver acá que es igual que el nombre. Y el valor, como nosotros queremos que no solo calcule un valor, sino que calcule otros valores
que no sean iguales, entonces nosotros vamos a poner que $n1 no, el valor, el resultado es una incógnita. O sea, nunca va a tener ni un número fijo ni un resultado fijo. Eso, ahora igual cerramos nuestro TR, abrimos otro TR, donde vamos a poner la siguiente casilla, que va a ser el número 2. Es igual, va a ser un input de tipo texto. El nombre va a ser txtn2, como lo habíamos identificado al principio. El ID también es txtn2 porque es igual que el nombre. El valor, como lo habíamos dicho, como no tiene ni valor, no tiene un número fijo ni un valor exacto, entonces le ponemos así. Cerramos nuestro TR, abrimos un TR y ponemos un TD, abrimos un TD y ponemos el siguiente código, que es NBSP. Esto sirve para que nosotros dejemos un espacio entre una etiqueta, o sea, a la hora que nosotros venimos aquí, podemos ver que nosotros dejamos un espacio grande entre el número 1, el número 2 y la suma. Aquí hay un espacio grande. Nosotros le dimos doble NBSP. Entonces eso es como que viniera y dejara un espacio, como nosotros le diéramos enter a una computadora. Es lo mismo. Por eso es que está identificado así. Igual ponemos dos y lo cerramos, los dos. Luego cerramos el TR. Abrimos otro TR donde va a estar la suma. La suma va a ser un input de tipo texto. El nombre va a ser txts. Creo que también estaba acá arriba. No, pero ese se identifica como txts. Siempre en cualquier configuración, cualquier variable que utilicemos, siempre va a tener adelante el txt. El txt siempre va a tener cuando que utilizamos el tipo texto. La clase va a ser texto fondo. ¿Por qué? Porque aquí nosotros, si no lo recuerdan, dijimos que la palabra clave para que saliera del color que nosotros pusimos en el style era texto fondo. Entonces, como esa es la palabra clave, va a salir de ese color que nosotros habíamos puesto. Entonces así lo ponemos como texto fondo. El ID va a ser igual que el nombre, va a ser txts. El valor habíamos dicho que era igual. Todos son iguales, lo único que cambia es la variable. Que la variable nunca va a ser, no va a tener ni un valor definido ni un resultado definido. Cerramos nuestro TR, abrimos otro TR, abrimos un TD y dentro de ese TD vamos a poner igual un espacio. Luego de que pusiéramos nuestro espacio, cerramos nuestro TD y abrimos otro TD. Dentro de este TD vamos a crear el botón. El botón que va a tener un input de tipo submit, va a ser de tipo submit. El nombre va a ser btn calcular, porque habíamos dicho que esta palabra era la palabra para que pueda procesar todo este procedimiento. O sea, por eso es que nosotros lo pusimos acá arriba en el PHP, en el if, porque a la hora que nosotros pusiéramos post y pusiéramos entre post btn calcular, entonces esta es la palabra que va a contener toda la información que hicimos a lo largo del procedimiento. Entonces aquí pusimos de tipo btn calcular y el valor va a ser calcular. Cerramos porque ¿qué es lo que queremos que haga este programa? Que calcule la suma entre estos dos, entre los dos números.
Entonces por eso nosotros le ponemos calcular. Cerramos nuestro TD y cerramos nuestro TR. Cerramos nuestra tabla y cerramos nuestro form, nuestro body y nuestro HTML. Ahora nos vamos aquí a File, le damos Save As, lo aguardamos y cuando que lo aguardemos en nuestro escritorio, en Sham, lo vamos a mostrar acá. Por ejemplo, acá de nosotros está guardado en Sham, htdocs, y dentro de htdocs nosotros tenemos que crear otra carpeta. Esta carpeta, por ejemplo, yo le puse el nombre de tarea 1 de la cuarta unidad. Ahí nosotros lo apachamos y aguardamos nuestro programa. Ya que guardemos nuestro programa, vamos a nuestro buscador, buscamos localhost, ponemos acá, aquí lo vamos a buscar, localhost, ponemos el signo de división y ponemos tarea 1 de la cuarta unidad. Lo damos enter y nos aparecen nuestros problemas. Ahora vamos a entrar al problema 96. Como pueden ver, yo voy a poner, digámosle, un número 23 y pongo acá el 98. A la hora que le doy calcular, nos va a salir la suma entre estos dos números. Utilizando las funciones, en vez ahora ya no vamos a utilizar como hacíamos antes que utilizamos el ciclo for, sino que ahora son las funciones. Parte de arreglos. Entonces aquí ya nosotros vamos al siguiente problema. Problema 97. Vamos a leer qué es lo que nos dice el problema 97. Aquí nos dice que debemos que el segundo va a ser el problema 97 de la página 330 a 332. Vamos acá a nuestro libro y vamos a buscar el problema 97. Ya lo tengo acá. Ahora vamos a leer qué es el enunciado que nos dice. El enunciado dice lo siguiente: dado dos números enteros diferentes, devolver el número mayor. Crea una función para resolver el problema. O sea que nosotros vamos a ingresar dos números y entre esos dos números vamos a hallar el número mayor a la hora que le demos calcular. Ahora que ya sabemos eso, nos vamos a nuestro Sublime. Antes, algo importante que tenemos que saber es que nuestro sham control siempre tiene que estar en el servidor Apache, lo tenemos que siempre estar prendido, porque a la hora que busquemos en nuestro servidor no va a servir. No va a servir porque no está funcionando el servidor. Entonces nosotros siempre tenemos que, por ejemplo, aquí lo paré. Entonces nosotros tenemos que abrir el programa que ya lo tiene la computadora, nosotros lo instalamos. Entonces nosotros buscamos aquí sham control, nos aparece el sham control, ya está abierto. Vamos a cerrar uno. Ahora nosotros aquí le vamos a dar en Start al servidor que estamos utilizando. Ahorita nosotros estamos utilizando el servidor Apache. Entonces vamos a aprender el servidor Apache. Y minimizamos esto para que funcione y no tenga ningún problema a la hora de buscarlo en un buscador. Cerramos esto y comenzamos con nuestro problema 97. Siempre empezamos abriendo nuestro PHP. Ya que tenemos abierto nuestro PHP, los siguientes son nuestras variables. Nuestras variables van a ser casi iguales que las del problema 96. Va a ser el $N1, que va a ser el número 1, o sea, el número 1 que vamos a ingresar, que va a tener un valor igual a 0. Cerramos con punto y coma. Esto es importante porque a la hora que nosotros no pongamos el punto y coma, nos puede aparecer un error a la hora que renovemos la página en internet. Cerramos el dólar, abrimos otro $N2, ese va a ser la segunda variable, $N2,
y va a ser igual a 0 también. El valor va a ser igual a 0. Y ponemos también un punto y coma. Vamos a poner otra variable que va a ser $M. $M que va a representar como la cantidad mayor que nosotros va a hallar el programa, que va a ser igual a 0. Y cerramos con un punto y coma. Ahora, luego que tengamos estas tres variables, vamos a crear nuestro if. Nuestro if dice que va a ser post y va a tener la palabra btn calcular. Va a ser de método post y va a ser de btn calcular. La palabra va a ser btn calcular. Ahora nosotros ponemos que $N1 va a ser $-post y va a estar representado como txtn1 a la hora que nosotros creamos nuestra primera fila, digámosle. Nuestra primera casilla. Sí, nuestra primera casilla. A la hora que creamos nuestra primera casilla, el nombre que va a recibir $N1 va a ser como txtn1. Ahora vamos a poner el $N2. La variable siempre va a ser $N2. Pero a la hora que creamos nuestra casilla ya no va a tener ese mismo, o sea, no va a ser igual que una variable, sino que va a ser como todos van a si está como un tipo texto, entonces nosotros siempre lo tenemos que guardar como txt y le quitamos siempre el $, y ponemos solo la letra o el número. Por ejemplo, aquí son ambos, entonces por eso se pone N2. Ahora en el proceso es igual que el anterior. Nosotros poníamos el $M, el que es igual a mayor, y entre paréntesis ponemos $N1 y $N2. Es igual que el anterior, es casi igual, porque no es igual. El anterior también nosotros poníamos $S, poníamos sumar, y dentro de sumar poníamos $N1 y $2. Es igual. Ahora nosotros, como queremos hallar el mayor, ponemos $M es igual a mayor y ponemos entre paréntesis ¿sí? $N1 y $N2. Ahora nosotros aquí ponemos el function, la función que va a ser mayor, función mayor. Y aquí, como no va a ser ni sumar ni resta, o sea, entonces solo va a ser con una coma. No se le va a poner ni un signo de sumar, ni un signo de resta, ni un signo de multiplicación, sino que solo le vamos a poner coma para que se identifique. Porque lo que va a hacer el programa es que va a hallar el número mayor entre esas dos filas. El $M va a ser igual a 0, como lo habíamos dicho. Aquí se vuelve a repetir la variable. En el anterior no aparece, pero en este sí es necesario. Ahora en nuestro proceso nosotros vamos a crear dos if, o sea, dos opciones. Digamos, si el $N es mayor que $N2, $M va a ser igual a $N1. Son dos opciones. Por ejemplo, si la primera casilla es 43 y la segunda casilla es 23, obviamente la que va a escoger es la que tiene 43, que es la primera casilla. Entonces se podría decir así. Pero, ¿qué pasa si es al contrario? Si la segunda casilla es mayor que la primera casilla, o sea, digámosle que en la segunda casilla son 15. En la segunda casilla son 15 y en la primera son 6. Entonces va a decir lo siguiente. Si en la segunda casilla
es mayor que la primera casilla, si 15 es mayor que 6, entonces el número mayor va a ser la segunda casilla, que va a ser 15. Como pueden ver aquí siempre nosotros vamos a poner, no es diferente, porque como nosotros aquí vamos a utilizar mayor, entonces nosotros siempre tenemos que hallar la solución para que quede así. Por ejemplo, nosotros aquí podríamos poner $n1 si es $n sea menor que $n2, $m va a ser igual a $n2. No se puede. Además, eso no se puede porque estamos utilizando otro signo. Entonces, tenemos que hallar donde se utilicen los dos signos. Vale, ahí está ese problema. Y ponemos siempre el return $m y ponemos el punto y coma. Ahora vamos con el HTML, el esquema del HTML. El HTML nunca va a cambiar, o sea, el esquema en sí nunca va a cambiar. Solo dependiendo del problema si cambia. Por ejemplo, antes podía decir problema 96 acá, ahora va a decir problema 97. Son cambios pocos, pero casi el esquema siempre va a ser igual. El título, que es el de la pestaña, va a ser problema 97. El style, esto es para cuando que nosotros le queramos poner a una etiqueta, o sea, el cuadro que nos va a aparecer de un color. Entonces, por eso nosotros le vamos a poner la palabra texto fondo. Cerramos nuestro style, cerramos nuestro header, abrimos nuestro body. Dentro de nuestro body va a haber un formulario de método post. Como lo vamos a guardar, va a ser problema97.php. La tabla tiene sus medidas, la anchura y el borde. Abrimos un tr que va a contener a un td que va a ser colspan 2. El strong va a servir para el título principal, o sea, el de que va a aparecer arriba del problema. Cerramos nuestro tr, abrimos otro tr, abrimos un td con las medidas para la palabra número 1, que esa va a ser la primera casilla. Dentro de ello vamos a poner un input de tipo text, el nombre va a ser txtn1, el id va a ser txtn1 y el valor, como no lo sabemos, siempre va a ser lo mismo. Siempre vamos a decir que $n1 no va a tener ni un valor fijo ni un resultado fijo. Cerramos nuestro td y cerramos nuestro tr. Abrimos otro tr, ahora vamos a poner para el número 2. El número 2 es igual, nosotros ponemos el td, ponemos número 2, cerramos nuestro td, abrimos otro td donde vamos a poner un input de tipo text, el nombre va a ser txtn2, el id va a ser txtn2, porque siempre el nombre y el id va a ser lo mismo. El valor es igual, como $n no va a tener ni un valor fijo ni un resultado, entonces vamos a ponerlo así. Cerramos nuestro td y cerramos nuestro tr. Ahora vamos a crear otro donde va a aparecer el resultado. O sea, entonces aquí nosotros ponemos tr, ponemos td, abrimos un td que va a tener la palabra mayor y cerramos el td. Vamos a abrir otro td donde va a tener un input de tipo text. El nombre va a ser txtm, como lo habíamos dicho, siempre va a ser txt, y dependiendo la variable, aquí va a ser m, entonces lo vamos a poner así. Va a ser de clase texto fondo para que aparezca, esta es la palabra principal, o sea, para que aparezca de color, el color que nosotros le habíamos declarado al principio del formulario. Ya que tenemos la clase, ahora ponemos el ID. El ID va a ser igual que el nombre, va a ser txtm. El valor, como no lo sabemos, vamos a decir que $m va a tener un valor incógnita y un resultado incógnito.
cerramos el TD, cerramos el TR, abrimos otro TR que va a contener a un TD que va a tener un espacio. Abrimos otro TD donde vamos a crear un input. Este va a ser para el botón un input de tipo submit. El nombre va a ser btn calcular. Vamos a tener el ID que es igual que el nombre btn calcular y lo que queremos que haga ese botón. ¿Qué es lo que queremos? Pues que calcule cuál es el mayor de esa cantidad, de esos dos números. Entonces, para eso le vamos a poner calcular. Y cerramos con un TD. Cerramos todas las etiquetas que habíamos dejado abiertas, que era el TR, la tabla, el formulario, el body y el HTML. Igual que el anterior problema, nos vamos acá a File, le damos Save As y lo aguardamos en disco local C, en Sham, en donde nos aparezca Sham. Dentro de Sham vamos a buscar htdocs y dentro de htdocs vamos a crear un archivo que ese archivo, por ejemplo, nosotros le pusimos tarea 1 de la cuarta unidad y ahí vamos a guardar nuestros problemas. Ahora igual nos vamos a un buscador, vamos a utilizar esto mismo, vamos a ver aquí, el problema 97, le vamos a abrir. Entonces nosotros aquí, por ejemplo, escogemos el número 15 y escogemos el número 30, por ejemplo. A la hora que nosotros le damos calcular, va a generar todo este proceso y va a hallar el número mayor, que va a ser 30. Y este problema va a tener dos opciones. Por ejemplo, aquí nosotros tenemos entendido que el número mayor va a ser el segundo número. Entonces, en este caso, utilizó la segunda fórmula. Ahora, ¿qué pasa si yo vengo y cambio los números? Pongo acá, por ejemplo, 50 y aquí 25. A la hora que le doy calcular, va a generar la misma fórmula. Solo que ahora va a generar otra fórmula. O sea, va a dar el número mayor, pero va a generar otra fórmula. ¿Y cuál es esa fórmula? Pues es la primera, que dice que el número 1 va a ser mayor que el número 2. Y $M, que sería donde dice la palabra mayor, va a ser igual al número 1, que va a ser donde dice el número 1. Entonces ese sería el problema 97. Ahora vamos con el último. ¿Qué es lo que nos dice el último? El último no es problema del libro. Realice un problema usando funciones en el cual calcule el área de un triángulo y entonces aquí nos marcan cómo es el área. El área, como nosotros lo sabemos, es base por altura dividido 2. Esa es la fórmula de la altura, del área que diga. Entonces ahora nosotros vamos a nuestro Sublime y vamos a generar ese problema. Lo tenemos acá. Ahora miremos lo que hicimos acá. De primero, abrimos con siempre nuestro PHP. Lo segundo, más esencial siempre, o sea, estos son los dos más esenciales, igual que el if. Es el PHP, nuestras variables y el if. ¿De acuerdo? Las variables va a ser $B, que va a representar a la base, $H, que va a representar a la altura, y $A, que va a representar el área. O sea, digámosle que
como dijimos que era el área, va a representar aquí como el mayor, digamos. Va a ser igual. Entonces nosotros podemos ver aquí, ¿no? Área de un triángulo. Vamos a ver. Entonces nosotros acá tenemos nuestras tres variables. La primera va a ser la $B, como lo habíamos dicho, era la base, la $H, que era la altura, y $A, que es el área. Ahora vamos a ver, tenemos de primero nuestro if que va a ser iset, va a ser de método post y va a ser de btn calcular. Declaramos cómo va a tener nuestras primeras dos variables a la hora que creamos nuestras etiquetas. Como lo habíamos dicho al principio, esto es lo que nos va a servir a la hora que creamos aquí hasta el esquema de PHP. Hasta aquí, donde nos aparece base y altura, vamos a utilizar lo que tenemos acá, que es $B es igual a $post y va a ser entre paréntesis txtb. Este txtb es el nombre y el ID que vamos a utilizar más abajo cuando estemos haciendo las etiquetas. $H va a ser igual a $-post txth. Ahora vamos a decir que $A, como siempre en el anterior igual, que era mayor, entonces nosotros poníamos $M mayor. Ahora acá vamos a poner $A y lo que va a representar el $A, que es el área. Y ponemos siempre como no es ni suma, ni resta, ni multiplicación. Entonces nosotros acá por ahorita no le ponemos nada, ni un signo. Solo le ponemos coma. Ahora en la función nosotros le vamos a poner función área, como lo habíamos dicho al principio, que es lo que queremos hallar. Entonces nosotros vamos a poner la función área y vamos a poner nuestras dos variables, digamos, que vamos a utilizar, que es $base y $altura. Sé que altura aquí no está bien escrito porque tiene una H al principio, pero le ponemos esa H por representación a la hora que nosotros venimos. En problemas matemáticos, la altura siempre nos la representa como un H. Entonces nosotros no podemos poner, no podemos poner $altura porque no va a tener ninguna alineación con $H. Entonces lo vamos a poner así. Ahora vamos a poner que $A va a ser igual a $base. Aquí ya entra la fórmula para hallar el área de un triángulo. Entonces aquí ya comienza a formular lo que va a hacer que hayamos lo que nosotros queramos. Entonces nosotros aquí ponemos $A, que va a ser igual a $base, y lo vamos a multiplicar por $altura. Y todo esto lo vamos a dividir entre 2. Es igual como que nosotros dijéramos base por altura dividido 2. Es igual, solo que aquí nosotros dijimos $base porque es una variable, digamos. Entonces por eso nosotros le decimos así. Siempre ponemos nuestro return $A y con el punto y coma. Ahora vamos con nuestro esquema de HTML. Vamos a tener nuestro HTML. Dentro del HTML va a contener al head. Dentro del head va a contener al título y al style. Esto es opcional. El título es el de que va a aparecer en la pestaña. El style es el de que nosotros le vamos a poner un color a una palabra. Entonces aquí nosotros vamos a declarar una palabra que va a tener un color.
Entonces, esta palabra la podemos utilizar para cualquier espacio en el esquema que utilicemos acá. Por ejemplo, podemos utilizarlo tanto en la base como en la altura, o lo podemos utilizar en donde nos va a aparecer el resultado. Siempre poniendo como clase, porque esta es una clase que va a tener la palabra texto fondo. Aquí tenemos background color y el código que va a ser nuestro color, que siempre es el mismo que utilizamos. O sea, aquí siempre va a ser este. Pero puede cambiar. Podemos aquí poner, por ejemplo, orange. En inglés, cualquier color que nosotros conozcamos, podemos poner acá. Orange, yellow, blue, red. Todos esos podemos ponerlos acá. Cerramos nuestro style, cerramos nuestro head, abrimos nuestro body. Nuestro body que va a contener a nuestro formulario. Aquí es lo que comienza a especificar cada uno de las palabras. Cada una, aquí es lo que se va a crear toda esta tabla, digamos. O sea, lo que nosotros habíamos declarado al principio solo era el título en sí. Ahora vamos a poner base, altura y el área de un triángulo. Desde el formulario, ahí se va a comenzar a crear todo esto. Y sí es cierto, antes, por ejemplo, aquí podemos ver que nosotros pusimos el propuesto 1, que es lo que nos aparece al principio. Habíamos dicho que también teníamos el background color, pero eso o sea, esto no va a servir. Si nosotros no creamos el formulario, esto no va a servir. O sea, no va a servir porque no va a tener un lugar donde se pueda poner. Entonces aquí ya tenemos nuestro formulario, que va a ser de método post. El action va a ser como nosotros lo guardemos. Yo lo guardé como propuesto 1.php. Entonces vamos a crear una tabla con las medidas de anchura de 242 y el borde 0. Cerramos el tr. Abrimos un td que va a estar en Cortspan 2. El strong que va a representar al título. O sea, el título ese sí va a aparecer. Y va a decir área del triángulo. Como lo podemos ver acá. Aquí dice área del triángulo. O sea que nosotros no solo podemos poner problema 97, digámosle. Por ejemplo, aquí hay un cambio porque, por ejemplo, acá en la pestaña nosotros pusimos propuesto 1. Y podemos ver que nos aparece en la pestaña propuesto 1. Y ahora acá en el strong nosotros ponemos área del triángulo. Y nos aparece como título principal área del triángulo. Ahí se puede ver más definido lo que había dicho al principio. Ahora ponemos nuestro TD que va a tener las siguientes medidas. Que va a estar en la palabra base. ¿De acuerdo? Va a ser, esa palabra va a tener un input de tipo texto. El nombre va a ser txtb. Y el ID igual txtb. El valor, como lo habíamos dicho al principio, no tiene ni un valor exacto ni un resultado exacto. Entonces por eso nosotros le ponemos así. Cerramos nuestro TD, cerramos nuestro TR, abrimos un TR. Dentro del TR ponemos un TD que ponemos altura. Cerramos nuestro TD, abrimos otra TD que va a ser un input de tipo text. El nombre va a ser txth, que va a representar a la variable. El ID es igual txth y el valor, como lo habíamos dicho, como no tenía ni un valor fijo ni un resultado fijo, entonces nosotros le ponemos así. Siempre ponemos nuestro doble espacio para poner ahora el área de un triángulo. El área de un triángulo donde va a aparecer el resultado, digamos. Entonces nosotros vamos a poner que va a ser un input de tipo text
el nombre va a ser TXTA, la clase va a ser texto fondo porque esta es la que va a aparecer de ese color, el ID va a ser TXTA, como lo habíamos dicho en el nombre, y el valor, como no tiene nada fijo, ni un número fijo, ni un resultado fijo, entonces nosotros lo declaramos así. Cerramos nuestro TR, abrimos un TR que va a tener un TD. Dentro de ese TD vamos a escribir este código que es NBSP, que va a dejar un espacio como un enter entre el resultado y el botón que vamos a crear ahora. Abrimos un TD que va a contener un input de tipo submit. Esto es para crear el botón, como lo había dicho al principio. Va a ser de nombre btn calcular y va a ser de tipo btn calcular. Esta palabra habíamos dicho que era lo que iba a enlazar todo este procedimiento al botón. Va a tener un valor que es lo que queremos que haga, que calcule el área de un triángulo. O sea, cuando nos den la base y la altura, o sea, en un programa matemático nos dan la base y la altura, entonces nosotros ingresamos en este problema la base y la altura, le damos calcular y a la hora que le damos calcular nos va a aparecer el área del triángulo. Pero no solo es eso, sino que también es el nombre que va a aparecer en el botón. Cerramos nuestro TD, cerramos nuestro TR, cerramos nuestra tabla, cerramos nuestro form, nuestro body y nuestro HTML. Ahora vamos a nuestro buscador y podemos ver que ya tenemos aquí nuestra página. Entonces nosotros, por ejemplo, nos dan que la base mide 6, pero la altura mide 10. Entonces vamos a ver cuánto es el área. El área es de 30 centímetros. 30 que digan. El área es de 30. Entonces este sería el problema del área de un triángulo. ¿De acuerdo? Vamos a ver si nos dicen otro. Como pueden ver, solo son esos tres. Ya no nos mencionan ninguno. Entonces serían esos dos problemas. Entonces hasta aquí se acabaría el video. Gracias por la atención. Como lo vuelvo a repetir, mi nombre es Santiago Alejandro Rodríguez Alvarado. Soy de segundo básico, sección D, clave 32 del Colegio Salesiano Don Bosco. Gracias.